Muy buen día, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva cita del Cornellà Creació Forum. Cornellà Creació. Fem Cornellà. Vens? Pues comenzamos el curso escolar hablando de la importancia de la empresa familiar, con un gran peso en nuestra economía, y de emprendimiento, incluso de la capacidad de emprender respetando la línea de trabajo de una empresa familiar, de una empresa arraigada. Para ello nos acompañan hoy Valeria Domínguez e Imma Puig. La señora Domínguez es directora e-commerce y Omnichannel, además de ser miembro del comité directivo de Adolfo Domínguez. Por su parte, la señora Puig es especialista en psicología aplicada a la empresa y también experta en consultoría emocional, dinámicas de grupo y en empresas familiares. La ponencia de esta mañana nos permitirá escuchar a dos mujeres que tienen mucho que decir sobre el liderazgo de negocios. Ambas serán presentadas por Jesús Silva, máximo responsable de VS Iberia, copropietario del complejo de oficinas World Trade Center Almeda Park. El señor Silva estudió Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Sevilla y cursó el Máster de Administración y Dirección de Empresas por el Instituto Internacional de San Telmo. Cuenta con una dilatada experiencia en la gestión de activos inmobiliarios. Fue director de Diampa desde 1996 y hasta 2001. Aquí, en Diampa, comienza su andadura profesional que tuvo continuidad en Rodamco hasta 2007. En Rodamco se formó como especialista en retail, teniendo hasta 5 centros comerciales en España bajo su gestión. En esta firma, Jesús Silva también se encargó de la categoría logística. En 2007 es cuando el señor Silva da el salto a VS Global Asset Management Global Real Estate, siendo el responsable de los activos bajo su gestión en toda la península. De forma reciente, en el mes de julio, es cuando Jesús Silva ocupa su cargo actual como máximo responsable de VS Iberia. VS es uno de los bancos más importantes de todo el mundo, sobre todo en banca privada. Es el octavo inversor más importante a nivel mundial.
A modo de ejemplo, solo en España UBS ha invertido más de 300 millones de euros en este primer semestre de este 2015, de los cuales la mitad, 150 millones, se han invertido aquí, en Barcelona. Como viene sucediendo en esta edición, el señor Silva será el encargado de presentar a nuestras invitadas de hoy, pero esto no pasará hasta que hayamos desayunado. Así que disfruten de la compañía con un café en la mano. Gracias. Está aquí con nosotros Inma Puig, que es profesora del Departamento de Personas y Organizaciones de SADE, aunque eso ya va poco a poco dejándolo y va centrándose más, o cada vez más, aunque no, pues siempre lo ha hecho, ¿no?, en la consultoría de empresas. Es consejera emocional de diferentes empresas y dice, consejera emocional. Bueno, sí, pues porque como ella bien dice, las empresas son personas. Y las empresas son personas y hay que cuidarlas porque a los objetivos se llegan a través de esas personas. No somos las empresas no son entes independientes, sino que está formado por distintas personas pues, que se relacionan entre ellas y que son con ellas a las que hay que llevar a los objetivos. Ella tiene una labor también pues, que llama mucho la atención, que es es psicóloga de clubes deportivos. De hecho, yo estoy intentando que me eche mañana una mano, que juega el Sevilla con algún equipo, que parece que tiene ella por ahí algo que ver, a ver si se deja perder, porque estamos fatal, ¿no? Todo esto, a su vez, el tema de la empresa familiar ha sido también uno de los pilares fundamentales de su profesión, ¿no? De hecho, ha escrito un libro que se publicó en el 2007, que se llama Retratos de familia, lo que quiso saber y no se atrevió a preguntar sobre la empresa familiar, lo cual, aquellos que no hayáis estado en una empresa familiar, pues seguro que tenéis muchas preguntas. Yo, como vengo de ella, pues la verdad que me ha enriquecido mucho la lectura de este libro, y en el que al final, y con esto yo finalizo, lo que viene un poco a decir es que la empresa es una caja de resonancia de lo que pasa en la familia. Entonces, la empresa y su relación, si es familiar, y los objetivos de ella, pues como tenemos aquí el caso de Valeria, pues yo creo que es un tema en el que vamos a disfrutar mucho escuchando de sus opiniones, de sus presentaciones, y bueno, y sin más dilación le doy paso la palabra a Valeria, y nada, muchas gracias. Muchas gracias por haberme invitado. Soy Valeria Domínguez, llevo todo lo que es la parte online de Adolfo Domínguez, y me han pedido que explique de una forma bastante rápida, en 10 minutos, un poquito las claves de lo que nosotros llamamos el sueño digital de Adolfo Domínguez, ¿no? Me encanta esta foto de mi padre, porque en esta foto fueron los primeros años de existencia de empresa y la tenemos montada enorme en la parte de e-commerce, ¿no? Porque creo que cada X años uno se tiene que reinventar en una empresa o si no mueres, y sin duda esa es la etapa en la que estamos viviendo, que me parece de hecho un lujo, porque en etapas difíciles se pueden hacer grandes cosas, y a veces cuando las cosas van muy bien la gente se acomoda. Entonces yo me he vuelto para los peores momentos y han sido los mejores momentos, precisamente por eso, un periodo muy creativo. Entonces todo lo que es el canal online es un caballo ganador, entonces saber apostar por los caballos ganadores es lo que te lleva de momentos medianos a momentos realmente muy buenos, y nuestra experiencia con todo lo que es el mundo online ha sido así, ha funcionado desde un principio y de una forma muy rápida. Tengo que decir que
que en realidad yo vengo un poquito del futuro de este negocio, habiendo vivido en Estados Unidos 14 años, me ha sido bastante fácil porque como usuaria y trabajando allí en marketing digital, venta digital, ya conocía las teclas que había que tocar. Entonces lo hemos hecho y rápidamente ha funcionado, rápidamente conseguimos ser la primera tienda de la organización y eso también te da un cierto estatus, ¿no? Y eso ha sido muy importante para poder acometer todos los cambios que hemos hecho a lo largo de estos 4 muy interesantes años, ¿no? La vida ha cambiado muchísimo en general y en el retail de una forma transformacional, y yo creo que muchas empresas se van a quedar por el camino precisamente porque el cambio es tan rápido y lo que para nosotros como usuarios es parece poco trascendental, como usar el móvil y... La familia subsista como tal, tiene un lugar una represión de los sentimientos y muchas veces una negación de los mismos. Y esto genera un gran desgaste. El otro día, una atribulada sobrevenida porque los cuñados, los políticos, tienen un nombre de cada familia diferente, y me comentaba, me encontré en una reunión social y le digo, ¿qué tal? Y claro, sin pensar que cuando uno pregunta se expone a que le contesten. Y yo pregunté, ¿qué tal? Y me dice esta señora, mal. Entonces tuve que continuar preguntándole cuál era el motivo de su malestar. Y me dice, llevo 25 años casada con mi marido, que es lo mismo que llevar 25 años casada con la familia y la empresa de mi marido. Hemos pasado épocas terribles en las que todo iba mal, trabajaba incluso yo todas las horas, mi familia le tuvo que dejar dinero para que no tuvieran que cerrar, ahora resulta que va divinamente y trabaja más horas con reloj, estoy todo el día sola con los niños, y el otro día viene y me dice, hemos de ir al abogado, al notario. Ah, vale. ¿Para qué? Le pregunté. Para firmar unos papeles. Ah. ¿Qué papeles? Me preguntó. Nada, unas capitulaciones. Ay, ¿qué es eso? Nada. Que ahora todo lo que estaba en nuestro nombre, tú ya quedas al margen y ya lo pondré al nombre de los hijos. Y esta señora, que era de Mallorca, me decía, ¿eso es cómo? Es decir, estaba indignada de lo que le acababan de decir. Es decir, ella ahora ya desaparecía absolutamente de todos los beneficios de la empresa. Es curioso cómo se vive el hecho de la empresa familiar, si se tiene o no se tiene empresa familiar. Porque al día siguiente de este hecho, yo tenía clase con mis alumnos de último curso de SADE, que podríamos decir que hay un 50% de alumnos que tienen empresa familiar y otro 50% que no. La reacción fue absolutamente diferente. Los que no tenían empresa familiar estaban indignados. Parece mentira esta señora, y esto es hacerle un desprecio, esto es decirle que es una materialista. Pues yo no lo firmaría, porque se iban alterando. Y los que tenían empresa familiar decían, a ver, no entiendo por qué os ponéis así. ¿No decís que esta señora se ha casado por amor y que no le importa nada ni las acciones ni la empresa? Pues ¿qué más le da firmar un papel? Es decir, según se tenga o no se tenga empresa familiar, se entienden de una manera o no las cosas que suceden en ella. En las empresas y en las familias, el peligro más grave, la carcoma que socava las estructuras de las relaciones, son los agravios comparativos. No estamos hechos para soportar el agravio comparativo. De hecho, todos hemos vivido en algún momento, cuando más pequeños o no tan pequeños, un día de Navidad o de Reyes, que estamos abriendo el paquete de nuestro regalo con un ojo y con el otro estamos mirando a ver el de nuestro hermano o hermana, que es mucho más grande que el nuestro. Es decir, llevamos muy mal las diferencias. Y la discriminación, el agravio comparativo, es moneda de curso legal en las familias. El mayor respecto al pequeño, el mediano respecto al mayor, el más capaz respecto al que no lo es, el más gracioso respecto al que no es. Es decir, estamos constantemente, sin darnos cuenta, haciendo agravios comparativos. Y por supuesto, los discriminados se sienten mal. Y no esperemos que de alguien que se sienta mal nos vaya a facilitar ninguna decisión ni ningún tema que tengamos que tratar. Hemos visto algunos aspectos que pueden suceder también en la empresa que no es familiar, pero ahora sí que vamos a hablar, y rápidamente, de 3 temas, todo y que cada uno de ellos daría para un monográfico, de 3 temas que solo suceden en la empresa familiar, y son los hijos del empresario familiar,
la sucesión y la herencia, y los cuñados, los sobrevenidos y los empleados, es decir, el grupo de sangre que trabajan en la empresa familiar. Los hijos en la empresa familiar, todo y que podría parecer que lo tienen muy fácil, no lo tienen tan fácil. ¿Por qué? Pues podría parecer que así como hay que salir al mercado laboral a encontrar trabajo o a que en una selección muy difícil te permitan entrar a trabajar, la empresa familiar lo tienen fácil, no tienen ninguna selección y no lo tienen difícil. Los alumnos del último curso de SADE, cuando están ya involucrados en todos sus procesos de selección, están con una cierta excitación, con un cierto miedo, con una cierta inseguridad, y me dicen: Inma, tú que estás en este mundo, a ver qué tenemos que hacer, porque ya he pasado 2 fases, ya estoy en la 3ª fase, tienen toda una actividad, y los que van a entrar a trabajar en la empresa familiar tan tranquilos. Los que no tienen empresa familiar se los miran con un cierto rabillo del ojo, como decir, vosotros no tenéis que estar pasando por todo esto que estamos pasando nosotros. Pero por el otro lado, cuando viene un alumno que ha entrado a trabajar a una empresa que no es de su familia, viene orgulloso y te dice: me han escogido a mí por mi capacidad profesional. Entrar a trabajar en la empresa familiar es por familiaridad, y esto no es tan glamuroso. La autoestima no queda tan alimentada. Pero ¿qué pasa con los hijos de empresa familiar que en el caso de que no quieran continuar trabajando en la empresa familiar, algo que es absolutamente legítimo, ¿no? Pero se encuentran con casos como me decía uno de ellos: mi padre me ha llamado traidor. Digo: ¿pero qué has hecho? Dice: no, le he dicho que yo no quiero trabajar en la empresa familiar. Y me ha dicho: ¿pero tú qué te crees? Todos los estudios, los másters, el extranjero y todo esto, ¿de dónde te crees que ha salido? De lo que hemos trabajado en la empresa familiar, y ahora lo vas a poner tus conocimientos al servicio de otra empresa. ¿Pero tú qué te crees? Y venía desolado, no entendía qué es lo que estaba pasando. El que no quiere trabajar en la empresa familiar, y a pesar de todo su familia lo entiende, y se pone en el mercado laboral, se encuentra con una situación muy curiosa. Ya no digamos si tiene un apellido conocido y la empresa es conocida y tiene un cierto prestigio. Me cuentan ellos que cuando entran en las ruedas de selección para una empresa, cuando dicen el nombre, lo primero que les preguntan es: tú te llamas, tú no serás tal de los tal de la empresa tal. A partir de aquí me dicen todos que dicen sí, bajito y con la boca pequeña. Digo: ¿pero por qué? ¿Porque te has de avergonzar? No, Inma, no es vergüenza. Es que a partir de este momento entramos a formar parte del grupo de los sospechosos. ¿Y sospechosos por qué? Pues porque la mirada le cambia al entrevistador. Me miran como diciendo: este que no querrá trabajar en la empresa familiar, este chico igual no tiene valores, porque no tiene fidelidad, ni afecto, ni apego a la familia. Uy. Otra mirada es la de: sí, si no quieren que trabaje en su empresa esta familia, me lo voy a quedar yo Con lo cual no lo tienen tan sencillo. También los hijos, y esto no nos da hoy, pero para hablar el lugar que ocupan, cómo influye en su forma de ser y de qué manera pueden intervenir en el negocio, ¿no? Esto es otro tema. También me gustaría hablar de la sucesión. Es un tema que acostumbra a ser bastante difícil en la empresa familiar, y es porque cuando hablamos de la sucesión estamos hablando de la muerte biológica o profesional de alguien, y estamos muy poco preparados para hablar de esto. Sí, también me gustaría hacer una distinción entre lo que es sucesión y herencia. Decidir la sucesión es designar a alguien para un puesto, un cargo, una jerarquía, y la herencia es donar, es regalar unos bienes que te pertenecen. Suceder a alguien es ocupar el puesto que él tenía, y heredar es recibir los bienes que pertenecían a otra persona. Tanto lo uno como lo otro, la sucesión y la herencia, tienen una carga simbólica muy importante. Testar es repartir y heredar es recibir, pero ¿qué es en realidad lo que se reparte? ¿Qué es en realidad lo que se recibe? ¿Se reparten solo los bienes materiales, o estos son la representación simbólica de una parte del que testa de su amor? En realidad lo que se va a heredar es lo que te va a quedar de la persona cuando ésta ya no esté.
es decir, quién te ha importado y no en tu vida. Por lo que dar algo más grande o mejor a un hijo que a otro, ya podemos esperar que va a no quedarse tranquilo. Para terminar, sí que me gustaría hablar del tercer grupo que hemos dicho que es diferente en esta situación a lo que es la empresa familiar, y son los no familiares, que pueden ser las parejas de los familiares o los trabajadores. ¿Qué pasa con los sobrevenidos, que dicen ellos? Pues que para según qué son de la familia y para según qué no. Es decir, si la empresa tiene poco prestigio, necesidad, ¿qué hacen? Enseguida los reciben con los brazos abiertos, son bienvenidos, uno más para el trabajo común, y en cambio... Yo creo que lo que ha pasado es que el consumidor está segregando, segmentando, como no quiero pensarlo, su consumo, ¿no? Entonces sigue consumiendo en total parecido, pero de una forma diferente. Entonces yo creo que durante muchos años ese consumo online nosotros nos lo estábamos perdiendo. Desde el momento que hemos empezado a jugar el partido, hemos empezado a coger cuota de mercado online. Y como además online hay menos competición, hemos cogido más cuota de mercado de lo que tenemos offline. Y por eso hemos multiplicado la facturación en un par de años por 20. Con rentabilidades muy buenas. La gente le preocupa mucho la rentabilidad online. Yo creo que la rentabilidad es un pensamiento segundo. Número 1, tienes que estar donde tienes que estar, porque la estrategia es lo primero, y 2, preocúpate aprender cómo hacerlo rentable. El negocio online absolutamente puede ser rentable, en nuestro caso lo ha sido desde el día 1, pero no es el tema primordial. Entonces yo creo que... y no sé si respondo a tu pregunta, pero la gente está consumiendo una parte de su consumo online a las marcas que se lo ofrecen. Las marcas que no están en este mercado no están compitiendo por ello y pueden ver que sus ventas netas bajen. Y realmente, si estás en todos los canales donde debes estar, que hoy en ropa ya no es estar en multimarca, sino estar online, entonces de repente tienes la oportunidad de seguir con tu consumo plano o subiendo. No sé si... No. Ah, no, eso no suele ser el caso. No. Yo creo que leía un artículo el otro día, el problema de las empresas es generar demanda. Hay una capacidad para producir casi limitada. Eso desgraciadamente no suele ser el problema es generar demanda. Sí, perdón. Bueno, Luis Bahamonde, yo represento a las pymes en Cataluña, pequeña, mediana empresa y autónomos, ¿no? El problema de la empresa familiar que yo represento en este momento, aquí en este acto, son muchísimas miles, ¿no? Entonces, una de las cosas que me ha llamado la atención del principio de su exposición es la ventaja que ha supuesto el haber estado trabajando en Estados Unidos y haber estudiado también fuera, ¿no? Entonces, esto es algo que aquí en nuestra cultura no es generalizado. Esto ha dicho al principio, que le había permitido acelerar un proceso de incorporación de un nuevo negocio, un nuevo business. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Yo tengo contacto con la universidad aquí en Barcelona también, aparte de empresario, de empresa familiar y representar empresas. Esto no es habitual aquí en nuestro país, no, usted lo reconocerá, con lo cual diríamos que de alguna manera, ¿qué se podría decir para que empresas familiares que tienen comprometido su crecimiento, precisamente porque la incorporación del conocimiento o la transferencia de conocimientos de otros países más abiertos al negocio, pues no está en el ADN en alguna medida? ¿Qué se podría hacer? Yo veo en la universidad, los chicos mismos están allí, no preguntan nada, se ponen en la última fila, y en la pública me refiero, la privada no la conozco, ¿no? Y en la empresa pasa lo mismo, es decir, incorporar conceptos que hagan, como usted ha dicho muy bien, un negocio familiar haya crecido en un negocio adicional, que es el negocio online, pues también podría ser que muchas empresas familiares de nuestro país tuvieran estas posibilidades en sus propios negocios, crecer incorporando conceptos que algunos nos vienen del exterior, pero que son positivos. ¿Qué opina? ¿Qué se podría hacer? Hombre, yo creo que esto se gesta a lo largo del tiempo. Entonces yo creo que como empresario tienes que educar a tus hijos para que sean líderes, y parte del liderazgo actual es haber vivido fuera, haber viajado, hablar varias lenguas, tener una educación formal potente y haber trabajado fuera de la empresa familiar. Entonces, si por las razones que sean tus familiares, tus hijos, tu siguiente generación no tiene esos componentes, yo creo que absolutamente hay que estar abierto al talento de fuera. Entonces, realmente para dictar la estrategia digital de una empresa grande o pequeña, realmente necesitas a una persona. Entonces, esa persona no tiene por qué ser un familiar. Yo creo que puede absolutamente ser una persona como yo, pero simplemente sin relación familiar. No sé si...
Carlos Buesa. Hola, buenos días. Soy Carlos Buesa, consejero delegado de Horizon, una empresa de biotecnología. Bueno, felicidades, me ha parecido muy interesante. Has hecho, y no voy a comentar todo el tema de canal y de experiencia de venta, que me ha parecido fascinante, pero voy a comentar otro tema que has tocado muy de refilón y me ha llamado la atención, y es que tu padre en un momento te llama porque hay dificultades y no puedes decir que no. Y esto me lleva a hacerte una pregunta que me gustaría comentar sobre vuestra experiencia personal y una reflexión más genérica sobre las empresas familiares, que es el tema de la gestión del crecimiento, ¿no? La manera de crecer en las empresas está todo inventado, o bien creces orgánicamente a base de tirar de la cuenta de resultados y ventas, o bien das entrada a digamos... Hola, buenos días. Perdón por interrumpir. Bueno, mi nombre es Jesús Silva, como han comentado. Perdonad por la voz, pero como os ha dicho, soy de Sevilla, vivo en Madrid y en cuanto baja de 20 grados la temperatura ya me empiezo a afectar y no hay forma. Bueno, muchas gracias a Cornellà Creació por invitarme a este día a presentar a estas dos magníficas señoras que la verdad que me ha sorprendido y me ha parecido súper interesante pues, bucear un poco en su trayectoria y en su perfil. En primer lugar voy a presentar a Valeria Domínguez, que obviamente pues, por su apellido es hija del magnífico diseñador, de Adolfo Domínguez. Ella es ingeniera en robótica, que bueno, no tiene mucho que ver con la moda, pero luego ya explicará, pues la Universidad de Queens, en Canadá. Hizo un Executive MBA en el Instituto de Empresa, en Madrid, y tras varios años en Estados Unidos, en donde, entre otras cosas, tuvo experiencia en mi sector, en real estate, pues en el 2011 se incorporó pues, a la empresa familiar, ¿no? como responsable de e-commerce y omnichannel, ¿no? Omnicanalidad, ¿no? La verdad que desde su incorporación a Adolfo Domínguez, todo lo que ha sido la venta online, el mundo online, solo ha hecho en crecer. A mí me ha hecho bastante gracia, ¿no? De que cuando ella entró le llamaban la teletienda, ¿no? a su área, y ahora es la tienda que más vende de toda la cadena de Adolfo Domínguez. Basado en algo que yo desde luego estoy de acuerdo con ella, de que el online y el offline no se separan tanto. Ellos lo que hacen es buscar la satisfacción de una necesidad de un cliente. Y para ellos, como luego explicará, pues están desarrollando una serie de herramientas buscando eso, ¿no? Buscando el que la experiencia de compra de todos nosotros, ¿no? Como potenciales consumidores, pues sea la adecuada. El lanzamiento de este área del e-commerce, ¿no? Dentro de Adolfo Domínguez, porque ellos fueron bastante pioneros, ¿no? en la apertura hacia el comercio electrónico, porque la página web iba como en el año 99 o 2000 ya tenían una página web de venta online, pero realmente la venta online no es tener una página web, ¿no? Es lo que ella va a explicar, ¿no? Ellos tienen como un sueño, el sueño digital, ¿no? La digitalización de la marca, ¿no? Entonces, ella dentro de Adolfo Domínguez pues hizo una actividad de emprendedora, como si fuese un startup dentro de lo que es Adolfo Domínguez. De hecho, ellos no están con el resto de marcas, ellos están en Madrid, en una nave, implantando un modelo de gestión, pues yo creo que seguramente muy alejado al que pues, su padre pensó, pues, como el año 73, cuando abrió el primer taller de gestión de la actividad. Ella, al estar mucho tiempo en Estados Unidos, lleva una gestión a la americana. Hay perros en su oficina, ¿no? Empezando por su perra Lola, me parece que se llama. Entonces, bueno, todo este modelo nuevo de gestión que está haciendo de que Adolfo Domínguez tenga una plataforma digital tan potente, con todo lo que ello lleva de relaciones con
su equipo, su empresa, su familia. Pues bueno, es un gran reto, ¿no? Es un gran reto que lo que me da pie es para presentar a la segunda ponente, a Inma Puig, porque al final todo lo que es la gestión de afectos, la gestión de emociones, ¿no? Ella dice, hay una frase que me hizo mucha gracia, que decía que el adversario está fuera, pero el enemigo está dentro, ¿no? Cuando es algo muy rompedor, ¿no? Algo que va contra la tendencia de la empresa. Pues todo eso hay que gestionarlo, pues eso, desde las emociones, los afectos, y por eso... Realmente se ha convertido el móvil en la centralita de nuestras vidas, en nuestra agenda, en nuestro todo. Para una empresa es un cambio muy, muy difícil de acometer. Antes, por ejemplo, en retail estábamos hablando de la tienda como la centralita de todo, y hoy en realidad el centro de todo es el cliente, y eso es un cambio que es muy fácil decirlo, ¿no? El cliente es lo más importante, todo en torno al cliente, pero en realidad las empresas no funcionan así. Y este es el cambio que trae consigo la revolución digital. Entonces hoy realmente la conversación entre empresa y cliente es primordialmente digital. Algo que casi no existía hace un par de años se ha convertido en el vínculo primordial con el cliente. Entonces obviamente pocas marcas saben dominarlo bien, y nosotros no, en ese sentido somos unos principiantes también, sin duda. Realmente el escaparate de una marca son los diferentes dispositivos a través de los cuales la gente accede. La tienda se ha quedado relegada a un lugar pues muy ocasional realmente, cuando antes era la centralita de todo. La gente habla mucho de las redes sociales, pero la compra realmente siempre ha sido absolutamente social, y lo seguirá siendo siempre, porque como dice mi padre, nos vestimos para que nos quieran, y no hay nada más social que eso, ¿no? Entonces, el nuevo ecosistema social da mucho la lata, porque ha cambiado mucho en quienes las personas nos apoyamos para entender el mundo, ¿no? Antes era, lo he visto en el telediario, consecuentemente es la verdad. Y ahora en realidad nos fiamos más pues, de una persona por la calle, un vecino, un portero, porque esa es la época en la que vivimos, ¿no? Las personas que no tienen vinculación y a lo mejor no tienen ni siquiera tantísimo entrenamiento en ninguna cosa, son más veraces, ¿no? O sea, nos fiamos más de ellas. Entonces, todo lo que es el ecosistema social ha cambiado muchísimo en moda. Antes realmente Vogue era la Biblia, y ahora la Biblia es una chavala en Australia de 13 años delante de un ordenador, y eso ha sido muy difícil para las marcas adaptarse, y ahí yo creo que la gente joven tenemos una cierta flexibilidad mayor, y por eso tenemos, por lo general las empresas, la parte digital la lleva gente joven, y eso a mí me parece también algo a resaltar, porque estamos en un país en donde a veces la gente joven precisamente no accede a posiciones de responsabilidad de la forma en que hacía antes, de la forma en que hace en otros países, pero yo animo a toda la gente joven que me pregunta qué debería hacer con mi vida, les animo absolutamente a dedicarse al comercio electrónico, en donde las personas más jóvenes somos absolutamente los prescriptores y los que más sabemos de forma natural. Entonces, antes la compra era social porque la gente iba a comprar juntas, y ahora es social online, ¿no? Entonces, a medida que las empresas lo vamos sabiendo hacer, van mejorando lo que es la venta online. Comentábamos antes que la venta online aún es muy pobre, porque la venta de ropa es tan sensorial que la venta online aún no se asemeja en absoluto a ello. En realidad yo diría que la venta online de ropa es deficiente. Entonces, cuando es deficiente, la gente por lo general quiere algo a cambio, ¿no? Y suele ser precio. Entonces, para nosotros es un reto, porque nosotros el precio no es una palanca con la que trabajamos. Entonces, realmente tienes que trabajar mucho más tu experiencia, como crear wishlists que a nosotros nos funciona muy bien. La gente va no solo poniendo cosas que le gustan en su lista de deseos, sino compartiéndola en redes sociales. Las reseñas han sido para nosotros un gran éxito, en donde las clientas se asesoran entre sí, y en cuanto han recibido algo, ya se lo hayan quedado o lo hayan devuelto, hacen una reseña aconsejando a las demás. Entonces, lo que estamos haciendo, estamos recreando online la plaza del pueblo, en donde la gente habla, se comenta, está entre sí, se encuentra en una comunidad, ¿no?
Todos los canales están absolutamente conectados, al igual que las personas somos online y offline, el mundo se retroalimenta y hoy ya nadie dice, si tú dices, pues estuve antes hablando con mi mejor amiga, nadie te dice, pero físicamente o por WhatsApp o hablasteis por teléfono, o sea, hablasteis y punto. Entonces yo creo que el mundo va hacia eso, en donde los canales realmente todos son unos, que de nuevo es muy fácil decirlo, pero conectar los canales, nosotros en los almacenes, nuestros almacenes, o sea, nos odiaron durante muchísimo tiempo porque es muy diferente la dinámica de mandar un paquete a casa de cada persona a lo que es semanalmente mandar grandes paquetes a las tiendas. Vamos a socios externos que aportan capital para fases de crecimiento, ¿no? Las empresas familiares yo creo que viven con una especial intensidad esa dicotomía. Acabamos de ver un ejemplo de una gran empresa española del IBEX 35 en la que se acaba de imponer un cambio en la cúpula porque la familia propietaria había apostado durante mucho tiempo por no dar entrada a capital y apoyarse en apalancamiento bancario, etcétera, etcétera. No es una decisión sencilla y por otro lado las empresas, como tú sabes bien, que vienes del mercado estadounidense, pues necesitan capital, necesitan crecimiento y necesitan masa crítica. Entonces me gustaría preguntarte cuál ha sido vuestra experiencia personal en vuestra empresa familiar para gestionar el crecimiento, cómo habéis gestionado las necesidades de capital, si habéis dado o no habéis dado entrada a grupos de capital riesgo, a grupos de corporate para financiar ese crecimiento, si tenéis en algún momento dado pensado pues, otras vías de crecimiento y cuál es la reflexión genérica, más allá de vuestra experiencia, de cómo las empresas familiares deben de gestionar ese crecimiento y la financiación del crecimiento. Pues yo creo que depende mucho del sector que estés. Yo creo que el sector de la moda es por naturaleza muy volátil, entonces tiene valles muy profundos y sin duda crecimientos muy grandes en épocas de mucho consumo. Eso a mí personalmente me dice que quieres tener una empresa poco apalancada. Y lo cierto es que la empresa familiar, si algo la caracteriza por lo general, es ser mucho más conservador desde el punto de vista de financiación. Las familias por lo general no quieren nuevos socios, quieren mantener el control a lo largo del tiempo y para mí yo creo que una empresa no tiene que estar creciendo de una forma desbordante año tras año para el resto de su vida, me parece como insostenible realmente. Entonces depende un poco de los objetivos de tu empresa familiar realmente. Yo creo que nuestra trayectoria y nuestro proyecto vital creo que es más artístico, creo que es más de significado y de valores personalmente que otras empresas, entonces lo hemos gestionado de una forma diferente. Entonces aún a día de hoy, después de una muy larga crisis de consumo en retail, estamos muy poco apalancados y siempre hemos crecido por cuenta de resultados, por ventas, por reinversión de dividendos. Nunca realmente, de una forma muy mínima, nos hemos apalancado y a mí me encantaría que eso continuase siendo así. Para mi padre la empresa es supervivencia, entonces por eso depende realmente de tu sentimiento inicial de por qué montas una empresa y qué quieres de ella. Pero si tú lo que quieres es que tu marca y tu empresa continúe en el tiempo, actúas con mayor trepidación y con mayor cuidado. Y lo tratas con mayor cuidado. Y yo creo que las empresas no familiares, también las personas que están tomando las decisiones de apalancamiento y de crecimiento, por lo general no tienen propiedad. Entonces creo que eso te lleva a potencialmente ser más agresivo en dejar a nuevos socios entrar y en apalancarse. Entonces yo creo que ahí son dos grandes diferencias en la empresa familiar con respecto a la empresa no familiar. ¿Y la última pregunta? Juanjo Villalobos, de Getting Contacts. Es una pregunta combinada. Tradicionalmente las empresas familiares se gestionan más por antigüedad, por experiencia, por esa parte de tradición que comentaba la señora Puig, pero en cambio una empresa tecnológica o la parte tecnológica de una empresa que se gestiona más por gente joven, introduciendo novedades, el tema de la innovación, el más joven es el que más sabe. ¿Cómo se combinan esas dos partes, la parte tradición y la parte innovación? Con dificultad, con dificultad. Esa parte es difícil porque hay un choque de valores, yo creo que intergeneracional. Entonces lo que yo veo en la empresa familiar es que, a diferencia de la empresa normal no familiar,
la nueva generación está empoderada, o sea, tiene propiedad, viene a hacer realmente cosas y no se deja avasallar con facilidad y quiere tener un sitio en la mesa, ¿no? Entonces eso crea unos forcejeos que a mí me parecen muy sanos y muy necesarios y que es lo que hacen que muchas veces la empresa familiar, en mi opinión, tenga gran agilidad. Entonces yo lo que he hecho en Adolfo Domínguez en el tiempo que lo he hecho jamás hubiese sido posible en una empresa no familiar, porque día 10 hubiese tenido a todos los departamentos en contra, que es exactamente lo que pasa en Adolfo Domínguez, y yo no hubiese sobrevivido. A diferencia de ello, al ser yo el relevo generacional, yo he sobrevivido y por eso el proyecto ha sobrevivido. Entonces, este proyecto, que es uno de los episodios más rentables de la empresa en estos momentos desde que lo hemos montado, no hubiese existido en una empresa en donde yo no tuviese el apoyo incondicional de mi padre en este proyecto. Entonces, a mí eso me parece una ventaja competitiva enorme. Yo ni siquiera era consciente de eso cuando me volví. Yo creo que la empresa familiar tiene mala fama, no sé exactamente por qué, pero tiene como la peor fama, porque tiene incluso mala fama en áreas donde objetivamente es más competitiva. O sea, eso es realmente muy mala fama. Y yo incluso era víctima de esas percepciones, y yo creo que desde que he sido parte de la empresa familiar por primera vez en mi vida, estos 4 años, me he dado cuenta de que la empresa familiar es muy competitiva y por eso las empresas familiares son una gran parte del PIB mundial y por eso se mantienen, por eso son muy rentables y tienen tan buenos resultados, porque hay algo ahí que funciona y que hace que una empresa es donde son recibidos por otros dependientes. Es un negocio realmente diferente. Parece que es lo mismo, pero es radicalmente diferente. Entonces, esto me parece interesante para todas aquellas personas que tengan una realidad offline fuerte, como es el caso de Adolfo Domínguez, con 650 puntos de ventas en el mundo. Yo diría que somos sobre todo una empresa offline. Ahora con mucho liderazgo digital, pero sin duda sobre todo offline, como la mayor parte de las empresas grandes. Entonces, esto me parece muy interesante, ver que la gente realmente está informándose primero online y luego decidiendo si van a una tienda y se compra una prenda. Entonces, un básico que debería venderse muy bien online ha recibido las 6.000 visitas online, solo 8 ventas en la tienda online, y en cambio ha sido un bestseller en tienda con casi 2.000 prendas vendidas y agotado rapidísimamente. Entonces, esto a mí me gusta mucho enseñárselo a los retailers offline, porque en realidad les da mucho miedo lo digital, lo cual es completamente normal porque absolutamente canibaliza, pero en realidad es el cliente que canibaliza. O sea, una empresa no sale a canibalizarse, autocanibalizarse. El cliente manda, y si el cliente quiere informarse online, comprar online, tu decisión como empresa realmente es o estar o ceder esa venta a otra empresa. Entonces yo creo que hay que estar siempre donde esté el cliente, y el cliente absolutamente está online, aunque mucha de la compra siga realmente revertiendo en tienda física. Cosas como las aplicaciones, cosas como iPads en tiendas, que estamos haciendo el rollout en Adolfo Domínguez ahora mismo, creo que ayudan mucho a darle las herramientas a las dependientas para acercarse al cliente de hoy, ¿no? Entonces, muchas veces los clientes entran en las tiendas y saben más que los dependientes, ¿no? Y eso realmente es un fallo organizacional. ¿Y por qué saben más? Porque en su iPhone llevan la colección entera, tienen el lookbook, las campañas, en redes sociales se están enterando de lo último, saben que hay eventos en diferentes sitios, realmente están enteradísimos, y los dependientes están realmente en tienda sin estar siendo dotados de esas mismas facilidades, ¿no? Entonces muchas veces el cliente sabe más, y eso es un error realmente a rectificar, cuanto más rápido mejor. Entonces, nosotros, por ejemplo, en Adolfo Domínguez, para hacérselo fácil al cliente, realmente el 95% de los pedidos llegan en un día laborable a casa del cliente, a su oficina. Uno puede recoger en tienda también, o a un hotel si uno está de paso, ¿no? Entonces, la venta online de por sí es pobre, uno tiene que empezar a enriquecerla si quieres que el cliente realmente transaccione online, que es claramente nuestro interés. Un cliente satisfecho es un cliente fiel, para mí es mi absoluto paradigma, ¿no? Entonces, para mí la empresa, aunque sea muy grande, para mí los negocios no son complejos, los negocios son simples. Va realmente de una empresa, una persona, yo, con un cliente, ¿no? Entonces, si todas las decisiones se toman pensando en la comodidad del cliente,
y luego retroactivamente uno monta las cosas para que funcionen por detrás, digamos, asumes la incomodidad tú como empresa para el cliente darle la comodidad, con esa base de entendimiento nosotros resolvemos todas las decisiones y por eso hemos sido muy galardonados en estos últimos años a nivel de servicio al cliente, satisfacción del cliente, mejor tienda online. ¿Por qué? Porque para nosotros el cliente realmente es el rey y en cada una de nuestras transacciones practicamos ese deporte, ¿no? Entonces, cuando el cliente tiene un problema, se lo resolvemos siempre de forma pro cliente para cultivar realmente la relación, porque la transacción no nos interesa, nos interesa realmente una relación vitalicia con ese cliente y conocerle y ayudarle de verdad. Y por eso los envíos y las devoluciones son siempre gratuitos. Entonces, muchas veces la gente dice, no, pero ¿qué hacer para que la gente no pida 2 tallas de todo? Y yo, pero eso es con la compra. O sea, la compra es que yo entro en un mostrador con varias tallas hasta que entiendo bien las cosas. Entonces, un cliente realmente no está intentando sobrecomprar ni dar la lata, está intentando tomar una buena decisión. Entonces, hasta el momento que no tengamos aplicaciones con nuestros cuerpos en donde podamos superponer realmente entre 60 la ropa y ver realmente cómo nos va a quedar, pues la gente va a pedir diferentes tallas. Entonces, es importante pensar en el cliente. El cliente no es el enemigo y el cliente no está intentando, o sea, la picaresca será como el 1% de las ventas, entonces no se puede legislar para ellos, no hay que tenerle miedo al cliente ni a la venta online ni a nada realmente. Tenemos una aplicación que es bastante útil en donde la gente puede escanear los productos en tienda y ayuda para realmente ver la colección un día que tienes pues a lo mejor media hora, pero luego comprarlo online cuando sea el buen momento para ti, sabiendo que ya lo has tocado, ya quizás te lo has probado. Entonces la gente usa mucho nuestro escáner, la verdad, y la aplicación, la verdad, yo la uso mucho personalmente, funciona muy bien. La atención al cliente innovadora creo que ya lo hemos tocado, ¿no? Para nosotros es súper importante y queremos estar en los canales donde está la gente. Entonces yo por teléfono no llamo casi a nadie, jamás. Cuando la gente me llama por teléfono me quedas un poco sorprendida porque realmente simplemente no es un canal de comunicación que ella use y nuestros clientes tampoco hay que estar con ellos y por eso fuimos la primera empresa en España dando servicio al cliente por WhatsApp, que me pareció poco revolucionario considerando que el país entero está en WhatsApp todo el día, pero aparentemente fuimos los primeros y también tenemos en todos los canales sociales, Twitter, Facebook, un servicio al cliente de gente nuestra internamente que responde a todas las preguntas y dudas de los clientes. Eso me parece muy importante. Y luego un apunte sobre nuestro equipo. Yo creo que un equipo digital, o sea, los recursos humanos que tienes que ponerle a una transformación digital, a un equipo de e-commerce, a un equipo de omnicanalidad, son diferentes. Yo creo que la gente joven quiere trabajar de una forma diferente. Yo creo que este mensaje lo puedes realizar uno, no se lo puede pedir a alguien 30 años más mayor que uno. A mí personalmente me encanta trabajar a la americana. Nosotros somos un equipo 3 veces más grande que este, pero cuando hicimos el Ice Bucket Challenge, muchos tuvieron todo tipo de excusas y no se quisieron mojar. Entonces, bueno, pues yo creo que nuestro equipo es divertido, es a la americana, damos mucha libertad. La gente tiene un horario flexible, trabaja también mucho desde casa los fines de semana, noche, estamos todos muy involucrados, tenemos compensación a resultados fortísima, que eso que en España se da poco, pero debería hacerse más porque realmente hace de tus empleados tus partners, que es lo que realmente son y deberían sentirse como ello, y nosotros nos encanta tener todo tipo de mascotas, ponemos música, etcétera, etcétera. Entonces estamos rompiendo un poco el tema de que el trabajo es algo muy serio, muy aburrido, con el cual uno tenga que cumplir y creando un ambiente en donde el trabajo es absolutamente una elección, es creativo y realmente para nosotros muy divertido, y que luego las cifras pueden ser las mejores de la organización también, además, que uno no quita lo otro. Entonces, bueno, a nosotros nos estamos pasando muy bien, la verdad, y me encanta poder compartir los secretos de nuestro éxito. Y bueno, pues si queréis seguirme en una red social y hablar conmigo después de este evento, me podéis encontrar en LinkedIn, estoy muy activa, y en Twitter. Muchas gracias. Buenos días.
Ante todo, querría agradecer a Cornellà Creació el haber propiciado este encuentro hoy con todos ustedes y con Valeria. Yo no voy a hablar de la empresa familiar, sino de las personas que trabajan en ella. Quizás, por deformación profesional, como psicóloga me resulta, si más no, curioso que cada vez que hay algún tipo de inconveniente en una empresa familiar y hay que solucionarlo, el abordaje habitualmente es empresarial, pero raramente emocional. Cuando se quiere solucionar algún aspecto que tiene que ver con la empresa familiar, se analiza desde el punto de vista a veces jurídico, de organización, financiero, pero raramente se analiza la familia. Y la familia es el alma de la empresa familiar. El otro día me preguntaban una vez más, porque es un habitual, decían, ¿siempre ha de haber problemas en la empresa familiar? Yo les respondía con otra pregunta. Ya, ¿conoces alguna familia en la que nunca haya discusiones, malos entendidos, lloros, disgustos? No, me decían. ¿Conocéis alguna empresa en la que no haya rivalidades, envidias, celos, disputas? No. Entonces, ¿por qué ha de ser diferente la empresa familiar? Winnicott ya decía que en sus 30 años de actividad profesional como terapeuta de familia, jamás había encontrado una familia en cuya puerta de su casa se pudiera colgar un cartel que dijera «Aquí nunca pasa nada». Esto ya nos avanza lo que sucede en la empresa familiar. Porque cuando optas por trabajar en una multinacional, que tengas una buena relación con tu padre o no, no influye en tu futuro profesional. Que tú seas el mayor o el pequeño de 6 hermanos, si trabajas en una multinacional tampoco tiene ninguna incidencia en tu vida profesional. Pero en la empresa familiar sí. Que tú tengas una buena o mala relación con tu padre condiciona y mucho. Que tu padre y su hermano, es decir, que tú tengas una relación con tu tío en función de la que tu padre tiene con su hermano, en una multinacional no te afecta nada, pero en una empresa familiar sí. Esto, probablemente alguno de ustedes está pensando, y esto en las empresas que no son familiares también sucede, que todo el mundo tiene un pasado, porque hay algo claro, y es que en la empresa familiar todo el mundo tiene un pasado. En las que no son familiares también todo el mundo tiene un pasado, pero la gran diferencia es que no afecta. Es decir, este hecho que comentábamos, ¿no?, de que si eres el mayor o el pequeño de una familia numerosa, en una multinacional no condiciona, y en la empresa familiar sí. Los familiares de los empresarios y sus familias son familias como todas las demás, con una particularidad, y es que por el hecho de trabajar juntos están poniendo a prueba cada día sus sentimientos. De hecho, en la empresa familiar se amplifican todos los aspectos emocionales, tanto los tiernos como los trágicos. Es decir, la empresa actúa como un amplificador de una cantidad ingente de situaciones que muchas veces se quieren tener ocultas. A veces porque es doloroso y a veces porque no se sabe qué hacer con ello. Pero se mire, como se mire, la empresa familiar es esencialmente humana. Por esto se dan en ella conflictos. A veces que me piden un curso para evitar conflictos, digo, no, los conflictos no hace falta formarse para evitarlos porque no se pueden evitar. No invirtamos tiempo y dinero en lo inevitable. Los conflictos se pueden aprender a gestionar. ¿Por qué siempre ha de haber conflictos? Porque a la que hay más de una persona, es decir, a la que hay 2 y tienen intereses diferentes, aparecerá el conflicto. Con lo cual hay que gestionarlo para que estar preparados para cuando venga el siguiente, porque hemos de ser conscientes que el conflicto es algo inherente al ser humano.
De hecho, ya lo decía George Burns, decía que la felicidad consiste en tener una gran familia estrechamente unida, afectuosa, cariñosa, en otra ciudad. ¿Por qué? Porque coexistir mucho tiempo juntos dificulta en algunos aspectos las relaciones entre las personas. Y en el caso de la empresa familiar, si encima esta relación está mediatizada por los intereses empresariales y teniendo en cuenta que muchas veces la convivencia en el trabajo con la familia es forzosa y forzada, pues a veces se desatan pasiones y situaciones que en 35 años trabajando con empresas familiares, bueno, podríamos denominarlos como extravagantes a veces, pero suceden, porque todo, la ficción, la realidad siempre supera la ficción, ¿no? Por otro lado, cuando en la empresa familiar hay que tomar decisiones desagradables, como en cualquier empresa, que un momento u otro hay que tomar alguna decisión que no es agradable, el hecho de tener que despedir, trasladar, expedientar a alguien de tu familia es bastante más doloroso que si es alguien al que no conoces. Si más no, porque en la comida familiar en casa del abuelo el domingo, el día de Navidad, hay una violencia que si no estás trabajando en la empresa familiar esto no se da. Así suele suceder que para resolver un conflicto, si la empresa es muy grande, si ellos son unos desconocidos, los reciben con una calurosa prevención. Sí que ellos lo que dicen es que para según qué son de la familia y para según qué no. Con gran rabia a veces me han contado, es que estábamos todos reunidos y entonces mi suegro ha dicho, venga, los de la familia, vámonos a la biblioteca que os tengo que decir algo. Dice, y los demás nos hemos quedado allí como si no fuéramos de la familia. Y hay que decir que los sobrevenidos en algunos casos son los que ponen la leña al fuego, cuando hay alguna circunstancia, pero en otras son los que ponen el agua al fuego. Es decir, bueno, no hay para tanto, vamos a ver cómo lo podemos gestionar. Sí que hay que entender que, de la misma manera que los que no tienen empresa familiar, cuando entras a formar parte como pareja de otra familia, sí que te encuentras que hay cosas que no entiendes. Porque son usos y costumbres de tiempos ancestrales en el que se ha hecho siempre así y uno mismo no sabe ni por qué. Y cuando pregunta, ¿y esto por qué se hace? Te dice, no sé. Y tú dices, no me lo quiere contar y necesita información y no me la está dando. Entonces, hay situaciones en las que esto a veces genera tensiones, pero sobre todo basándonos en la comunicación y hablando las cosas, porque recordemos que lo peor en la empresa familiar es todo lo que no se dice. Yo por mi parte ya no diré nada más y ahora con Valeria vamos a hablar un rato sobre todo lo que quizá no se dice. Muchas gracias. Bien. A ver, Valeria, ahora que no nos oye nadie, ahora que ya hemos terminado y no nos oye nadie, tú que has trabajado en empresas que no son de tu familia y en empresas que, en la empresa de la familia, ¿qué ventaja tiene trabajar en una empresa que no es de tu familia? Pues a mí me parece que muchas, y sobre todo al principio de la carrera, no por decir que ahora ya de repente siempre voy a estar en la empresa familiar, porque no lo veo como el caso, pero sin duda me parece importante que uno lo elija, como decías antes. Entonces yo creo que hay algo maravilloso de aprender a valerse por uno mismo y creo que es el mejor regalo de la autoestima de uno, saber lo que es operar en un mercado laboral en donde no eres nadie más que nadie. Entonces a mí eso era lo que yo esperaba de mi vida de todos modos y a mí me pareció una experiencia muy enriquecedora. Entonces yo lo recomiendo y muchas empresas en su protocolo tienen que los hijos deben trabajar X años fuera de casa, en posiciones en ascendente, etcétera, etcétera, y yo creo que eso tiene mucha razón. ¿Esto como ventaja, algún inconveniente tiene trabajar en la empresa familiar? Yo diría que ninguno. Quizás no poder aportar, como decías antes, no que seas un traidor, ¿no? Pero está claro que tiene un significado emocional superior el aportar a la causa familiar y a algo que no solo tus padres han
que han creado, pero que ha sido parte de la historia de tu vida. Entonces, en el caso, por ejemplo, nuestro, yo creo que a mí mi padre me llamó cuando las cosas no iban bien, pensando que yo podía ser parte de la solución en un área en donde yo, como ingeniero y trabajando allí en venta online, podía aportar, y ahí me fue difícil decir que no. Y entonces ha sido maravilloso objetivamente, pero está claro que la llamada de la familia es importante. ¿La empresa podría ser una hermana más? ¿Sois 3 hermanas? Somos 3 hermanas. ¿Y la empresa también es como una hermana? No lo sé, yo creo que la empresa es más como la familia. O sea, la marca y la familia, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista familiar, es exactamente lo mismo. Entonces, todos los hitos que hemos tenido los hemos vivido como familia juntos y los seguimos viviendo. Y de hecho, cuando trabajaba fuera, en menor medida por la distancia, pero también los vivía como propios. Estabas pendiente, ibas siguiendo. Muy pendiente, sí. En las comidas, en las cenas, ¿el tema es siempre la empresa? Suele serlo, sí. No sé si eso es lo sano, pero está claro que nuestro negocio es muy creativo, muy bonito, y las diferencias se acaban desdibujando, está claro, entre lo que es una cosa u otra. Y si no prestas un poquito atención a la parte personal de nuestras relaciones, toda conversación o toda cena se puede convertir en una junta directiva, lo cual sí que es un poquito cansino, sábado, domingo, festivos, etc. Ahí el peor infractor sin duda es mi padre, que el concepto del tiempo libre no le significa nada, y el resto de las mujeres probablemente intentamos mantener un poquito más de división. Claro, porque es tu padre, tu madre, mi madre y las 3 hijas. Sí, exacto. ¿La madre interviene en el negocio también o no? Sí, mis padres fundaron el negocio juntos y llevan trabajando juntos 40 años de matrimonio y de empresa. Por eso digo que es muy parecido para nosotros todo. Mi madre es la diseñadora de mujer, entonces tiene desde siempre, y mi padre siempre invirtió en ella. Por eso creo que un valor de la empresa familiar, hace un par de años escuché a John Elkann, hoy presidente de Fiat, y decía algo muy interesante. Decía que la empresa familiar había muchos mitos como en contra, ¿no? Y que en cambio los datos objetivos eran lo contrario, ¿no? Que la estabilidad para los empleados es superior, que la inversión en esos empleados es superior, o sea, que esas relaciones familiares que son el origen de la empresa se extienden a las demás personas y crean un ambiente de mucha inversión. Entonces yo eso siempre lo he vivido. Mi padre siempre invirtió muchísimo en mi madre, que creo que podía haber ido de cualquier lado. Ella quizás es de una generación donde podría haberse quedado en casa con los niños, y es mi padre quien invirtió muchísimo en ella para que profesionalmente se desarrollase y se convirtiese en quien es hoy, que es un pilar absolutamente, o sea, importantísimo en la empresa. Y lo mismo hizo con nosotras. No sé si alguien quiere preguntar algo o ¿tú quieres preguntar algo? Pues Las preguntas de la gente. Vamos con el turno de preguntas. Estábamos hablando del papel que tiene la familia en la empresa. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo voy a hacer una pregunta. A ver si también se animan nuestros invitados de hoy. Cuando hay una discusión en la empresa, ¿cómo se separa la discusión empresarial de la discusión familiar? Y que supongo que eso también es un tema importante. Hombre, yo creo que eso toca con la parte más delicada de la empresa familiar, y probablemente por eso la gente se contenga y haya muchas cosas que no se dicen. Entonces, como dice Ima, en la empresa familiar hay muchas cosas que no se dicen, y yo creo que es verdad que de repente tu familia son tus partners, y hay que tener un especial cuidado con las relaciones que son muy a largo plazo. Entonces yo creo que uno se desarrolla de una forma más diplomática y con mayor contención. Eso no significa que las cosas no se hablen, pero creo que se practica la máxima deferencia posible que uno pueda mostrar al otro y la máxima paciencia. Y yo creo que eso es algo realmente bueno y que probablemente fomenta las buenas relaciones familiares en general, pero está claro que cuando añades el componente profesional hay que tener mucho cuidado. Yo siempre tuve claro que si en algún momento se torciese algo a nivel familiar, yo me iría de la empresa, porque puedo trabajar en cualquier sitio,
y familia solo tengo una. Entonces, para mí la familia es más importante que la empresa y yo siempre me decantaría por eso si llegase al caso. En nuestro caso yo creo que hay una frase inglesa que me gusta mucho que dice como good fences make good neighbors, que es las divisiones muy altas hacen de buenos vecinos. Y nosotros lo practicamos. La empresa es suficientemente grande y si no lo haríamos igual de alguna forma. Cada uno tiene que tener un poco su área de actuación y en donde los demás puedan opinar, pero sin duda no mandar. Y eso también yo creo que mantiene las relaciones sanas. Hay dos cosas que me parece interesantísimo de lo que has dicho, no ahora, y es la distinción, por lo menos por mi parte, de lo que es una familia empresaria o una empresa familiar. Porque a veces confundimos y usamos indistintamente las dos acepciones y creo que el lenguaje en este sentido es muy clarificador porque la palabra que se pone antes es la que le está dando la importancia. Entonces, una empresa familiar es una familia que tiene una empresa en la que lo más importante para ellos es la empresa. Si la familia estorba, la empresa se carga en la familia, pero lo importante es proteger la empresa y que sobreviva. En cambio, una familia empresaria es una familia que tiene una empresa y que si ve que la empresa o las relaciones empresariales han de poner en peligro la relación de la familia, se van de la empresa o cierran la empresa. Entonces, en este concepto priorizan una cosa u otra, ¿no? Y después, lo otro que iba a decir, no sé, se me ha olvidado porque había algo más que has dicho. Ah, que cada uno encuentre su lugar. En la empresa familiar y en la familia también hay una cosa que es básica y es que cada uno encuentre su lugar. Porque a la que haya alguien que no ha encontrado su lugar, no va a estar tranquilo y no va a permitir que ninguno de los que sí lo ha encontrado lo pueda disfrutar o pueda estar bien. El otro día un empresario me consultaba y me decía, mira, tengo 4 hijos, los 4 trabajan en la empresa, con 3 no hay ningún problema, es una maravilla, una delicia, pero hay uno que nos lo boicotea todo, que nos lo discute todo y yo ya no puedo más. Digo, a ver, explíqueme qué orden tienen y qué son. Y me dice, la mayor es una chica, después hay un chico y, y 3 más. Dice, la mayor es la chica y 3 más. Digo, ay, el que le da la mala vida es este, el que ocupa este lugar. Dice, sí, que lo conoce. Digo, no, pero es que tendría que ser este el que le diera la mala vida. Dice, ¿sí? ¿Por qué? Digo, porque este no es ni la chica, ni el mayor, ni el pequeño. Entonces, este, si no hubiera existido, no pasaría nada y ha de estar buscando su lugar y haciéndose notar constantemente. Entonces, es básico encontrar que cada uno encuentre su lugar en la empresa porque si no va a haber malestar seguro, ¿no? En este sentido. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues aprovechamos primero el de la izquierda de aquí. Por favor, ¿se puede levantar y decir su nombre y la empresa en la que viene? Un segundo, a ver si le pueden acercar el micrófono. Sí, ya se lo traen. Buenos días, soy Joan Badía, vengo de la empresa Xerox. Quería hacer una pregunta a Valeria, un poco para saber el comportamiento de los usuarios online, de los clientes online, si es el mismo en función del entorno, el clima, la situación cultural, si notáis diferencias en las compras, en los comportamientos, en fin. Y luego si utilizáis el marketing multicanal para vuestros clientes, una vez ya tenéis los datos y si luego pues utilizáis esta herramienta, esta información como herramienta de fidelización. Gracias. A mí me gusta pensar que el cliente es uno, porque realmente si tú miras el comportamiento de las personas, todos tenemos un comportamiento ya muy digital, ¿no? Está claro que a nivel de realmente transaccionar online, ahí la edad media baja. Entonces es el mismo cliente, pero el que compra online es decididamente más joven. Y el que mira online, pero luego acaba transaccionando en tienda, es un poco más mayor. Entonces ahí claramente hay un comportamiento generacional. Y luego hay peculiaridades online que tienen que ver con las limitaciones de hoy de la venta online. Por ejemplo, se venden muchos vestidos y después faldas y muy pocos pantalones, porque los pantalones no solo tienen que ser tu talla, sino tienen que quedarte bien, mientras que una falda realmente solo te coge por lo general en la cintura, al igual que un vestido, entonces es más fácil estimar. Entonces yo creo que muchas de las diferencias y peculiaridades de la venta online tienen que ver con las propias limitaciones del medio. A medida que eso se vayan desarrollando, irán bajando las diferencias, yo creo. No sé si eso te responde a la pregunta. Sí.
Internacionalmente, o sea, las diferentes nacionalidades. ¿El uso que hacen de la herramienta online es igual por un mediterráneo, No. por ejemplo, que un nórdico? No, digamos que los latinos somos gente más callejera, más social, más de tocar, más sensoriales. Entonces somos más offline como compradores de ítems sensoriales. O sea, entonces ahí excluiría todo lo que es el mundo entretenimiento, ocio, tickets y tal, porque son compras perfectas, diría. Pero las compras imperfectas que tienden más a sensoriales, los latinos vamos muy por detrás de la ola y los nórdicos también porque viven de una forma más esparcida, son países excatalogueros con muchísima costumbre ya a medirse, pedir, recibir un par de días más tarde, probarse, devolver, con lo cual son un público natural para la venta online y van muy por delante en consumo, sin duda. Y por eso yo voy a informarme a conferencias en Estados Unidos y a ningún otro sitio, porque no solo está mucho más desarrollado, sino el público anglosajón realmente están muy por delante de la ola en este tema concretamente. En otros los latinos somos líderes, pero en este concretamente no. Había otra pregunta, si no recuerdo, por aquí. Lo mismo, por favor, diga su nombre y la empresa, la señora. Buenos días, soy Margarita, he tenido una librería papelería, pero mi pregunta es para Valeria, en cuanto a que si ha multiplicado, cuando ha llegado a la empresa familiar, por muchísimo las ventas, ¿estaban sus almacenes y sus productores preparados o ha revolucionado todo?